si nosotros, o más bien, perdón, si esa longitud de onda la conocemos como lambda, lambda a qué es igual con respecto a la frecuencia. A ver, Barranco, lambda a qué es igual con respecto a la frecuencia. A la velocidad entre la frecuencia, ¿no? Exactamente. Entonces la frecuencia es 1 sobre el periodo, es inversamente proporcional. Lambda es igual a C entre la frecuencia. ¿Qué pasa entonces, ingeniero Barranco? ¿Cómo lo podemos definir entonces? Que la frecuencia es ¿qué? O la longitud de onda es igual a ¿qué? Sería la velocidad por el periodo. Sí, no. ¿Qué pasa entonces? Si ya vimos que la frecuencia es igual al inverso del periodo, y si yo varío el periodo, estaría variando la frecuencia. ¿Estamos? Ingeniero Barranco. Es inversamente proporcional, ¿no? A ver, ojo, si la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, y ya definimos que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, si yo aumento el periodo en una señal, si hago más grande el periodo en la señal, ¿qué pasa en la frecuencia? La disminuyo. ¿Estamos? Si yo disminuyo el periodo, ¿qué pasa con la frecuencia? Aumentamos a la frecuencia. ¿Estamos? Ok. Ahora, ya definimos que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Y definimos entonces que la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Estamos? ¿Qué es la longitud de onda? ¿Para qué me sirve la longitud de onda? A ver, Bautista, ya que Barranco no quiso contestar. Sí, profesor. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? A ver, ¿qué es entonces la longitud de onda? Es la distancia en la que se repite un ciclo, ¿no? Es la distancia que se repite por un ciclo. ¿Para qué te sirve la longitud de onda? Axel, ¿para qué te sirve la longitud de onda? ¿Para qué te sirve calcular la longitud de onda? ¿Cuál es la diferencia que yo tengo entre la longitud de onda y el periodo? Porque pareciera que es igual. El periodo abarca todo el ciclo y la longitud de onda nada más abarca la distancia entre pico y pico o entre valle y valle. ¿Sí, no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Me preguntas o me contestas? O sea, es contestación, perdón. Ah, ok. No, incorrecto. Guerrero Martínez. No los voy a regresar a comunicaciones analógicas, ¿eh? Se puede calcular el tamaño de la antena, ¿no, profe? Ah, bueno. No el tamaño de la antena. Sí, está correcto tu definición, pero no es que sea el tamaño de la antena. La longitud de onda te va a servir para que puedas diseñar la distancia o la longitud que va a tener los dipolos o los polos en una antena. Ok. ¿Sí? Ojo, porque el tamaño podemos decir, pues es que hay unas muy grandotas y unas muy chiquitas. Sí, ese es el tamaño de la antena, pero los
la distancia que existe entre los dipolos para que en lo cual armas tu antena, te va a servir para la longitud de onda. Entonces, el periodo te va a servir para calcular la frecuencia. La frecuencia te va a servir para calcular la longitud de onda. Y a su vez la longitud de onda les va a servir para diseñar su antena. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, a ver, ahora una colega. A ver. ¿La jefa? Bueno, empezamos con la jefa. A petición de las masas sociales que conlleva la jefa. No, pues ya, lástima. Ya te Ale. tardaste, ve tu WhatsApp. ¿Qué pasó, profe? Ale, entonces, ¿para qué te sirve este cálculo de la longitud de onda con respecto a la frecuencia? Pues la longitud de onda es una separación de dos puntos, ¿no, profe? Sí. Entonces, no se determina el periodo de como que de ese punto a otro. No, ojo, ya definimos qué es el periodo, ya definimos qué es la longitud de onda. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué me sirve tener esta expresión donde yo tengo la longitud de onda y la frecuencia, que es inversamente proporcional? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a hacer? Habíamos visto que la frecuencia en la voz, en este caso, es de 4 kilohertz. ¿Estamos? Si yo tengo esos 4 kilohertz y saco la longitud de onda con respecto a esos 4 kilohertz, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Sí me explico o no, jefa? ¿Cuánto es la longitud de onda de 4 kilohertz? Los demás, ¿cuál es la longitud de onda? 75 kilómetros. 75 kilómetros. Es decir, para solo transmitir la voz necesito que las distancias o las longitudes que vamos a utilizar en una antena sean de 75 kilómetros. Es mucho, ¿no? Andaría cada quien cargando un rollo de alambre de 75 kilómetros solo para transmitir voz. ¿Qué es lo que hago o qué es lo que se hace o cuál es el objetivo? Si yo aumento la frecuencia, ¿qué va a pasar con la longitud de onda? ¿Se va a cortar? No se corta, se disminuye, ingeniero. ¿No? Se disminuye. Entonces, ¿qué les gusta? Telefonía celular trabaja en los 900 MHz. A ver, por favor, ahora calculen la longitud de onda para 900 MHz. ¿Cuánto les queda? 33 centímetros. ¿Cuánto, perdón? 33 centímetros. Ya es algo más. Ya es algo más proporcional, ¿no? Ya es. Ahora, súbanlo a gigahertz, a 1.9 gigahertz. ¿Cuánto les da? $15 centímetros. ¿En megahertz cuánto dices que te dio? 15 centímetros. Bueno, 15.78 centímetros. Ah, ok. ¿Y en 1.9 gigahertz? No, ese es para gigahertz. Ok. Para 1.9 gigahertz. Ok. 15, por lo menos ya estamos empezando a reducir. Entonces quiere decir que los tamaños de las antenas,
la longitud que existe para el diseño de las antenas, entonces es menor conforme vayamos aumentando la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es que esos 4 kilohertz, que es la voz, lo tenemos que montar sobre una frecuencia más alta. ¿Sí me explico? Y entonces al montarlo sobre una frecuencia más alta, lo que trae como consecuencia es que el tamaño de la antena tenga que disminuir. Es decir, ¿qué es lo que hacemos entonces en una modulación? ¿Qué hacemos en una modulación? Es exacto. ¿Cuál es la condición? Es el doble. Por lo menos. Quiere decir entonces que si yo tengo 4 kilohertz y la monto sobre una frecuencia de 800 megahertz o 900 megahertz, que es de telefonía celular, o en una frecuencia de 600 a 1600 kilohertz, que es AM, o sobre una frecuencia de 88 a 108 megahertz, lo que estoy haciendo es modular. Y al modular, lo que va a obtener es que la longitud de onda, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a disminuir. ¿Cuál es el objetivo de modular? Punto número 1, montar mi señal de voz sobre una señal portadora que debe de ser con características de alta frecuencia. Al hacer la multiplicación, lo que estoy haciendo es montar mi señal de 4 kilohertz en una señal de 900 megahertz. Al trabajar en los 900 megahertz, por lo tanto, disminuyo la longitud de onda que voy a estar trabajando. Entonces, una de las características principales de la modulación es de una baja frecuencia subirla a una alta frecuencia. Y con eso aseguro que los tamaños o en este caso las longitudes que se van a utilizar para el diseño de mis antenas tengan que ser muy pequeñas. ¿Qué pasa con las antenas dipolo que luego tenían nuestras radiograbadoras? Nosotros podíamos variar la distancia o la longitud de mi dipolo. Al tener esa longitud o esa variación, pues lo que hacíamos es que en AM tendríamos que tener, como es una baja frecuencia, teníamos que tener una gran longitud. Por eso entonces en AM teníamos que sacar toda la antenita. Cuando trabajamos en FM no es necesario porque es una alta frecuencia. En lugar de manejar kilohertz, manejábamos megahertz. Por lo tanto, el tamaño de la antena tenía que disminuir. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, dijo que se montaban 2 señales, ¿verdad? Donde la señal es original o algo así. Sí, la señal que tú quieres transmitir es tu señal moduladora, que es la de voz. Okay. La tienes que montar sobre una frecuencia llamada portadora. Y lo que haces es que esa moduladora que es de 4 kHz sobre una portadora, por ejemplo, de 900 MHz, que es de telefonía celular, lo que haces es montar esa frecuencia sobre la frecuencia portadora. Además de que vamos a ver que se va a multicanalizar, lo que vamos a hacer es que las distancias o la longitud de onda que se utiliza para el diseño de tus antenas se reduce notablemente. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí requiero que estos conceptos queden clarísimos, porque al final cuando están en los exámenes de titulación les hacemos preguntas de conceptos muy básicos y son preguntas que los empiezan a meter en problemas. Entonces son conceptos que se tienen que tener muy claros en este sentido. Bien, si no hay otra duda, otra pregunta. Yo, profe, una. Ahorita mencionó lo de las antenas, que podíamos variar el tamaño del dipolo. Pero, por ejemplo, si tenemos, una antena chiquitita, ¿ya no podríamos alcanzar a escuchar AM? O
sí lo puedes escuchar, pero no con la fidelidad que lo debe de caracterizar. Ok, gracias. Por eso, por ejemplo, en su teléfono celular, ustedes utilizan una antena, y esa antena son sus audífonos. Y entonces, si se dan cuenta, los audífonos tienen cierta distancia de cable, lo cual lo hace como un transductor. Pero, por ejemplo, porque son sistemas digitales ya, ¿no? En este caso, por ejemplo, sus pantallas, pues ya con que le conecten un cablecito, un cable coaxial a una cierta distancia, o agarran un pequeño rollito y lo colocan, es más que suficiente. Ya no necesitan el transductor que mejoraría la calidad, como en el caso de la antena en los sistemas analógicos. Entonces son algunas ventajas y desventajas que presentan unos con respecto a otros. Si se dan cuenta, los dipolos o las antenas que se utilizan para digitales, pues no es más que nada un pedazo de PVC, lo arman, y con el cable coaxial, que es la distancia o con lo cual marcan la longitud de onda, y con eso es más que suficiente. Ya no es necesario, como el caso de por ejemplo, de las antenas Yagi, en los cuales ustedes colocaban a cierta distancia de separación, longitud de cada uno de los dipolos, porque con eso ustedes obtenían, dependiendo de la frecuencia que se estaba transmitiendo. Por ejemplo, recuerden, canal 2, canal 4, canal 5, canal 9 son distintos tipos de frecuencia o a distintas frecuencias. Por lo tanto, en su antena tenían distintos elementos o números de elementos para que esa antena captara la información de la información. En este caso ya el procesamiento es digital, ya no requiere una gran cantidad de dipolos, por lo tanto con eso podemos obtener la información. Pero si se dan cuenta ahora, las pantallas, básicamente con que le conecten un cable coaxial, con eso es más que suficiente. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, ya veremos, como dijo el cieguito. Bien, vamos con el siguiente concepto que tenemos que tener muy en claro, y eso es la capacidad de canal. A ver, Blanca, ¿qué es la capacidad de canal? Creo que es lo que se relaciona con el ancho de banda, ¿no? Sería la cantidad de información que puede tener. Ok. ¿Esa cantidad de información de qué depende? Bueno, profe, no estoy muy segura, pero creo que es de la relación señal-ruido. ¿Qué más? También depende de lo que vayamos a transmitir, ¿no, profe? El ancho de banda. Entonces, la capacidad de canal es igual al ancho de banda del logaritmo de base 2 de la relación 1 más la relación señal al ruido, que es lo que comentaba la jefa. En este caso, esta capacidad de canal está dada por bits por segundos. ¿Por qué bits por segundo? Porque entonces ya empezamos a manejar la parte digital. Es un logaritmo de base 2 en el cual vamos a estar trabajando solamente con dos valores y trabajaremos con respecto a la relación señal al ruido. Básicamente, entonces, la capacidad de canal en la cual van a transmitir depende de dos factores: relación ancho de banda y relación señal al ruido. Bien, Bautista, ¿qué es la relación señal al ruido? Sí, profe. Bueno, más o menos recuerdo que era como la diferencia o la razón de lo que es nuestra señal en decibelios menos la señal del ruido de interferencia. Ok,
Alfonso Cervantes, ¿qué es la relación señal-ruido? Era cómo variaba el ruido con respecto a la señal, ¿no, profesor? Más bien al revés, ¿no? El ruido con respecto a la señal, sí, perdón. La señal con respecto al ruido. Ahí está bien. Andrés Ángeles, ¿qué es la relación señal-ruido? Ok, ¿qué es? Ok, ingeniero, ¿qué es un decibel? ¿Por qué? No me digan eso, ingeniero. Oh. A ver. ¿Sería como la ganancia del sonido o de la información? Ganancia. Pero es que todavía no definimos una cosa y ya me definiste otra, ganancia. A ver, Francisco Luis Ángel, ¿qué es decibel? Decibel. Bueno, los decibeles es como la relación entre un punto de referencia y, bueno, entre un valor de referencia y lo que es una unidad. En este caso utilizamos lo que es la potencia. Ok, utilizamos voltajes, corrientes y potencia. Ok, bien, gracias. Sí, la relación señal-ruido, efectivamente, como ya lo mencionaron, es la característica en la cual voy a comparar mi señal con respecto al ruido. Es decir, yo voy a tener esa señal y seguramente va a estar contaminada por ruido y entonces tengo que ver esa comparación. Esa unidad que trabajamos nosotros con respecto a la señal y al ruido, la vamos a medir con respecto a una ganancia. Esa ganancia se da en decibeles. Un decibel es la comparación que existe, como bien lo dijo el ingeniero, entre una relación que existe de entrada y salida o de salida y entrada, en donde la entrada será una unidad en la cual nosotros vamos a tomar como estándar o como medida, y en este caso la salida nosotros estaremos obteniendo esa variación con respecto a esa unidad de medida. En este caso tenemos tres, que es decibel con respecto, o los decibeles, perdón, con respecto a voltaje, con respecto a corriente y con respecto a corriente. Voltaje, potencia y corriente. En este caso, ¿cómo puedo yo calcular esos decibeles? ¿Alguien sabe cómo calcular los decibeles con respecto a ya sea potencia, a corriente o a voltaje? Es 10 logaritmo de base 10 de la potencia de salida entre la potencia. De entrada, ok. En este caso es con respecto a potencia. Si fuese con respecto a corriente o con respecto a voltaje. Sí, es exactamente. Entonces, la unidad de referencia que nosotros estamos manejando, tanto uno como otro, sería un ampere, o un volt, o un watt. ¿Estamos? Lo único que cambia en ese sentido es 10, la relación que existe, ya sea de 10 o de 20. Si yo les digo que es un dBm, seguramente esa M tendrá que ser con referencia no a un volt ni a un watt, sino tendrá que ser con referencia a un milivolt o a un miliwatt. ¿Estamos?
Entonces, los DBMs, por lo regular lo utilizamos, o ustedes los van a utilizar muchísimo, aquellos que se vayan a la parte de comunicaciones. En la parte de los enlaces, esos enlaces utilizan ganancias y esas ganancias están dadas en DBMs, que bueno, ya en su momento les estarán explicando. Bien, ¿alguna duda con respecto a la capacidad de canal? Ninguna, perfecto. Bien, seguimos y continuamos con la parte de teorema de muestreo. No, vamos a ver. Transformada. Y propiedades de la transformada de Fourier. Ok. Marín Castillo, Noé. Sí. Defíname primero qué es la transformada de Fourier y cuáles son las propiedades de la transformada. Antes de continuar, tantito, ingeniero, sí les pido nuevamente, por favor, me cambien el nombre, para que yo los pueda ver. Están todos revueltos porque unos empiezan con el nombre, otros empiezan con el apellido, otros tienen un pseudonombre, ya no sé si es su nombre correcto y no quiero caer en algún error. En el caso de Paulina Pau, por favor, para la siguiente clase requiero que estén por apellido, por favor, ¿sale? Bien, ahora sí, echa la aclaración, ingeniero, adelante. Bueno, la transformada de Fourier es la representación de una señal en el dominio de la frecuencia, y sus propiedades de la transformada son, si no me equivoco, creo que son 8 o 9, me parece. Uno que recuerdo es el de cuando tiene un escalar, si tú introduces ese escalar a la entrada, a la salida te va a dar también lo que es ese escalar. Y los otros no los recuerdo bien, profe. Ok. Bien. Ángel de la Cruz. Sí. Por favor, igual, transformada de Fourier y propiedades de la transformada de Fourier. Pues la transformada de Fourier nos sirve para convertir una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o viceversa, en caso de utilizar la transformada inversa. Ok. Y una de sus propiedades es la convolución, ok, que es cuando dos funciones se multiplican. Ok. Y se obtiene una tercera función que es resultado de la multiplicación de ambas. Ok. Bien. Ángeles Laris. Transformada y propiedades de Fourier. Ok. Ok. Perfecto. Bien, para los que me contestaron con respecto a la transformada y para los que
No participaron. Mi pregunta es, la transformada de Fourier se aplica para cualquier señal. Entonces, una de las características principales para saber cuándo voy a poder utilizar una transformada de Fourier es que está diseñada para señales periódicas. Si no, no puedo utilizar a la transformada de Fourier. Entonces, en este caso, sí hay que tener mucho cuidado cuando estén dando las definiciones, porque también tenemos otro tipo de transformadas. Tenemos transformada de Hilbert, tenemos n número de transformadas que ustedes saben y conocen perfectamente. Bien, la transformada de Fourier es una transformada que me va a servir, como bien lo dijo el ingeniero, para los casos en los cuales yo cuento con señales periódicas. En este caso, el tener señales periódicas significa que son señales determinísticas. Quiere decir entonces que cuando yo tenga una señal determinística con cierto periodo, puedo yo utilizar a la transformada de Fourier. ¿Qué voy a transformar? De tiempo a frecuencia o de frecuencia a tiempo. Entonces, en este caso, la transformada de Fourier lo que va a hacer es pasar de un dominio a otro, tanto en el tiempo como en la frecuencia, teniendo en consideración que solamente se aplica para señales periódicas. Bien, las propiedades, como bien lo dicen, existen n número de propiedades. Propiedades lineal, propiedad escalar, propiedad de la convolución en tiempo, convolución en frecuencia, desplazamiento en tiempo, desplazamiento en frecuencia, propiedad de la derivada. En fin, todas esas propiedades hacen que el cálculo o el desarrollo matemático pueda ser mucho más sencillo. En lugar de hacer todo ese proceso matemático, puedo yo utilizar las propiedades y esas propiedades me ayudarán a resolver rápidamente el proceso matemático que yo tenga en la transformada de Fourier. Bien, vamos a ver ahora mujeres. A ver, Carrión Paulina, por favor. Paulina, dígame usted cuáles son las transformadas de Fourier para ciertas señales que usted conoce. Ejemplo, de una constante, su transformada de Fourier es una delta. ¿Qué más? Para una señal cuadrada va a ser ¿cómo se le llamaba cuando eran las flechitas hacia arriba? Disculpe, profe. No sé. No, es que no me acuerdo bien. Perdón. A ver, transformada de Fourier de un seno. Transformada de Fourier de un coseno. Transformada de Fourier de un pulso cuadrado. ¿Qué pasó, Carrión? A ver, Blanca, otra vez. Transformada de Fourier de un seno. Eran dos deltas, ¿no? ¿Nada más? Una negativa y una positiva en cada extremo. Y en el coseno son dos deltas positivas. Okay. Transformada de un pulso cuadrado. Una sampling. Transformada de un pulso triangular. Una sampling rectificada. Transformada de una constante. Una delta. Transformada de una delta. Creo que también era una delta. No. Transformada, transformada de un tren de pulsos.
También es un conjunto de sampling. No. Son deltas que están dentro de una. ¿De cuál estamos hablando? ¿Del tren de pulsos? Sí. No. A ver, Alejandra, transformado en tren de pulsos. Es que de esa no me acuerdo, profe. Lleva, jefa. Perdón, profe. Regresar a analógicos. La del tren de pulsos, las deltas en una sampling. Ok. Mira, me falta una mujer. Espérame, que se anda escondiendo. Daniela, transformada de un tren de deltas a un tren de pulsos. No, profe, no me acuerdo. No me digas eso. Los voy a regresar, los voy a poner bien, en base de que no se acuerdan mucho de lo que vimos. Ahorita les voy a dejar más tareita. Entonces, al tener más tareita, van a recordar, y los que no estuvieron conmigo, bueno, pues van a tener que hacer unas cosas. Ojo, eso no se les puede, ya no se les puede pasar, porque son conceptos básicos que tenemos que manejar. Si ustedes pasan al siguiente semestre y en el siguiente semestre les empiezan a decir todos estos conceptos, ya no va a ser válido que le digan que no se acuerdan, y conforme vayan avanzando, ya no va a ser, bueno, pues sí, va a ser más complicado, y seguramente pues nos dará, en lugar de risa, pues nos va a dar pena, porque si no sabemos los conceptos cuando salgamos de la universidad o de la superior, entonces pues vamos a tener problemas en la parte en los exámenes para poder buscar trabajo. Sí me preocupa en ese sentido, sí necesito que se los aprendan. Les dije que se lo tenían que aprender, tenían que traer su tablita. La transformada de un tren de pulsos o un tren de deltas es otro tren de pulsos, solo que con mayor separación, punto. Es decir, el mismo tren, pero con mayor separación. Bien, les voy a dejar tarea. Les voy a seguir dejando más tarea para que puedan recordar. Esto, ¿por qué lo hago? No es porque tenga yo que regresarme y tenga yo que volver a explicarles. Nada más es un recordatorio, porque lo que viene, pues necesito aplicar lo que ya vimos. Entonces, si tenemos o estamos flaqueando en esa parte de los conocimientos, necesitamos reforzarlos. Y ahorita les estoy dando el repaso, pero necesito que ustedes también pongan de su parte y ustedes también busquen la información. La información la tienen en los libros, están en los 2 libros que les di. Entonces no me pueden decir que no pueden leer o no pueden echarle otro ojito a esa información. Entonces les pido por favor que revisen esa información. ¿Estamos? Ahorita terminando la clase voy a volver a subir tareas y vamos a tener, ojo, recuerden que el tercer parcial de este curso es un examen que voy a hacer oral, ¿sale? No voy a hacer examen escrito. Y el tercer examen parcial de este curso no solamente va a abarcar lo que vamos a ver en el curso, sino también va a abarcar conceptos que venimos arrastrando de comunicaciones analógicas. Entonces están a muy buen tiempo de que vayan haciendo su apuntito, que vayan haciendo su formulario. No les estoy preguntando las ecuaciones tal como están, solamente en algunos casos, pero sí requiero que los conceptos los tengan presentes. Entonces, ya no les voy a decir, ya nada más con las tareas yo doy por entendido y con la explicación que está quedando claro. Al finalizar el examen, al finalizar el parcial, voy a hacer el examen. Solamente son 2 o 3 preguntas, nada más. Entonces, si no saben y me dicen, es que no me acuerdo, es que esto, es que el otro, es calificación mala, ¿sale? Entonces, no les estoy pidiendo más que se pongan
a estudiar en esa parte en cuanto a los conceptos. Bien, así como ahorita lo comenté, necesito que se aprendan todas esas transformadas. Pulso cuadrado, pulso triangular, constante. Una transformada de un pulso cuadrado, por ejemplo, es una sampling. Transformada de una sampling es un pulso cuadrado. Ahí aplico la parte de simetría, la propiedad de la simetría. Transformada de un seno, dos pulsos, uno positivo y uno negativo en amplitud. Transformada en coseno, dos deltas o dos pulsos en amplitud positivos, y así sucesivamente. Entonces, eso se lo tienen que aprender. Hasta les dije, saquen una copia del libro donde vienen las transformadas para que se las vayan aprendiendo. Ok. Bien, vamos a continuar. El siguiente concepto que tenemos que tener en este caso será... Profesor. Sí, adelante. Disculpe, ¿puede aceptar a dos compañeros? Es que se les fue el internet. Pero no me han solicitado, ingeniero. Me parece que sí. Sí. Espérame. Ya, listo. Gracias. Okay. Bien, Daniela, continuamos contigo. Ahora requiero que me explique qué es el teorema de muestreo. Teorema de muestreo. Es para representar creo que es para representar el espectro de la señal. No, es un teorema. Es un teorema, ingeniera Daniela. Para que podamos definir teorema de muestreo, lo único que yo necesito es que usted me diga qué es el teorema. Bueno, en lo que piensa, y le doy chance a Daniela. A ver, Villatoro. Antes de ver teorema de muestreo me hace falta ver algo que habían comentado y que es la convolución. Bien, ingeniero Villatoro, defíname qué es la convolución. Sí, Villatoro. ¿Está ahí? ¿O ya se durmió? No, profe, sí aquí pero está un poquito malo mi internet. Ok. Bueno, ¿qué es la convolución? Era el producto de dos señales, ¿no, profe? Que dan como resultado otra señal con características de las señales. Por ejemplo, una señal F y una señal G. Entonces, como que se hace un producto y la señal de resultado tiene características tanto de la señal F como de la señal G. Ok. Sí, ingeniera. Convolución significa que voy a analizar dos señales. La convolución existe en tiempo y existe en frecuencia. La convolución en tiempo se va a dar con respecto a los desplazamientos, y la intersección que existen entre esas dos señales me va a dar como consecuencia el producto de esas dos. La convolución en tiempo necesito desarrollar una integral en la cual tiene a esas dos funciones. Entonces, si yo lo llevo a cabo con respecto al tiempo, tengo que estar
realizando o solucionando la integral en sus distintos tiempos de análisis. Entonces, si yo realizo la convolución en tiempo, bueno, tengo que aplicar integrales y entonces a lo mejor sería un poquito más complejo, no complicado, pero sí un poquito complejo, porque pues tendríamos que estar desarrollando cada una de las integrales. Mientras que la convolución en frecuencia es una ventaja que se tiene el aplicar esta propiedad. La única cuestión es que para aplicar la propiedad de la convolución en frecuencia requiero forzosamente tener las transformadas de Fourier de las señales. Y al obtener las transformadas de Fourier de esas señales, puedo yo entonces utilizar pues lo que nosotros conocemos como los desplazamientos de señal o de frecuencia. El desplazar espectros en la parte de frecuencia hará que sea el análisis mucho más fácil de entender y mucho más rápido el proceso que el desarrollar una ecuación matemática y que pueda yo posteriormente graficar cada uno de sus puntos. Entonces, esa convolución es el producto, como bien lo dijo, de dos funciones, y la tercera función pues tendrá características tanto de la primera como de la segunda. La convolución se considera como la contraparte de la multiplicación. Es decir, que si yo multiplico en tiempo, en frecuencia voy a convolucionar. Si yo convoluciono en frecuencia, seguramente en tiempo tendré que llevar a cabo la convolución. Quiere decir entonces que así como tengo la suma y su contraparte es la resta, tengo la multiplicación y su contraparte es la división en cuestiones matemáticas, pues en cuestiones de ingeniería en sistemas, en comunicaciones, cuando yo multiplico en tiempo, voy a convolucionar en frecuencia. Si yo convoluciono en tiempo, estaré multiplicando en frecuencia. Y ahí estaré aplicando dos propiedades. La propiedad de las transformadas, en este sentido, porque tanto lo que haga en un dominio se verá reflejado en otro dominio. Entonces, si yo sé que la multiplicación es la modulación, por lo tanto, entonces estará implícitamente relacionado la propiedad de la convolución, que repito, puede ser tanto en tiempo como en frecuencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Profe. Sí. Mencionó ahorita que la convolución, perdón, ¿es la modulación? No. La convolución, no. A ver, si yo tengo, en cuestiones matemáticas, yo tengo la suma, su contraparte es la resta. Si yo tengo la multiplicación, su contraparte será la división. En cuestiones de ingeniería en sistemas de comunicaciones, para llevar a cabo la modulación, requiero multiplicar. Requiero utilizar multiplicadores. Entonces, yo tengo la operación de multiplicar. Por lo tanto, su contraparte de multiplicar o de modular será la convolución. Si yo multiplico en tiempo, en frecuencia voy a convolucionar. Si yo convoluciono en tiempo, en frecuencia voy a multiplicar. ¿Qué quiere decir entonces? Que la convolución se lleva a cabo mediante solamente dos señales. Es decir, que voy a tener mi señal moduladora y
mi señal portadora. ¿Estamos? Entonces, para que pueda yo convolucionar, forzosamente requiero multiplicar. Si yo multiplico en tiempo, entonces seguramente en frecuencia tengo que convolucionar. Si convoluciono en tiempo, entonces lo que voy a hacer en frecuencia es multiplicar. En sistemas de comunicaciones, en transformada de Fourier, requiero dos señales para que la tercera, que es el producto de esas dos señales, pues sea la convolución. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Okay. Bien. Bueno. Una vez analizado la parte de la convolución, ahora sí, ingeniera Daniela, defíname qué es un teorema. El teorema de muestreo, ¿no? Bueno, primero le había preguntado el teorema de muestreo, me explicó, pero después me salió la inquietud, la duda de que me explicara qué es un teorema. Un teorema es una explicación o una proposición de un... No. A ver, alguien de los demás que le pueda ayudar a la ingeniera Daniela. ¿Qué es un teorema? Sería una hipótesis ya comprobada. Ok, ¿una ley? Sí, creo que sí, ¿no? Es una ley. ¿Qué más? Pues puede ser como un enunciado que mediante operaciones matemáticas se puede comprobar. Ok, perfecto. Bien. Entonces, sí, efectivamente, el teorema es una ley ya comprobada en base a una ecuación. Y entonces, en este caso, tenemos el teorema de muestreo. Ahora sí, ingeniera Daniela, ¿qué es el teorema de muestreo? Es la proposición de una verdad que se puede demostrar matemáticamente. Sí, ese es el concepto de muestreo. Ya pasamos esa parte. Ahora defíname qué es el teorema de muestreo. ¿Qué pasó, ingeniera? Pensando. No le escuché. Es que esta experiencia es lo que yo tenía entendido por teorema de muestreo. Sí, no, porque ni siquiera han mencionado nada de muestreo. Yo creo que eso es el concepto de teorema que le pregunté hace ratito. Bien, Sebastián García, defíname qué es el teorema de muestreo. Sebastián. No, profe, sinceramente no sabría decirle. Ramírez Rodríguez Adrián. Sería como que la representación o la reconstrucción de las señales o, bueno, de información que tengamos ya con respecto a muestras que vayamos teniendo, ¿no? No. Entonces, no sé. Sí, adelante, Ángeles.
ingeniero. A ver, ya por último, Ramírez Antonio David. Sí, profe, es, bueno, comparando a dos señales, la segunda debe de tener el doble de frecuencia. Entonces, la frecuencia de muestreo es igual a 2 veces la frecuencia a muestrear. Este es el enunciado que tenemos que cumplir. Ese es el teorema de muestreo. Me dice que la frecuencia de muestreo debe de ser por lo menos 2 veces la frecuencia a muestrear. Si yo les digo, oigan ingenieros, yo tengo una frecuencia de 4 kilohertz, que es la voz. Quiero que me digan cuál sería entonces la frecuencia de muestreo. 8. Bueno, a partir de 8. 8 kilohertz. Ok. 8 kilohertz. Si yo les digo, tengo la frecuencia de 10 kilohertz, 10 megahertz, ¿de cuánto es su frecuencia de muestreo? De 20 megas. Okay, de 20 megahertz. Por lo menos. Ok. ¿Qué significa entonces? Que el teorema de muestreo, lo único que tengo que hacer es multiplicar por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces la frecuencia muestreal. Ok. Ahora, vamos a ver que en la modulación tenemos que tener mi señal moduladora y mi señal portadora. Si mi señal moduladora es de 4 kilohertz, ¿de cuánto tendría que ser la portadora? De 8, bueno, a partir de 8. Por lo menos, ¿no? Entonces, el teorema de muestreo me dice que la frecuencia de muestreo es igual a, o por lo menos 2 veces la frecuencia muestrear, solamente. Es una ley que tenemos que aplicar en sistemas de comunicaciones. La próxima clase tendremos que ver los distintos tipos de frecuencia y voy a explicar este muestreo porque lo tenemos que tener bien clarito, tan clarito que lo vamos a ocupar para la modulación por pulsos. De ahí se basa, de ahí es, pero lo voy a volver a explicar para que podamos tener las condiciones y las características de por qué tengo que llevar a cabo este muestreo. ¿Estamos? Bien. Ahorita, bueno, hasta aquí alguna duda. Todavía me falta explicar el teorema de muestreo en su fase en la cual tenemos a las señales y tenemos que estar jugando con ellas utilizando las transformadas de Fourier. Eso lo haré en la siguiente clase. Bien, ahorita voy a subir la información, voy a subir las actividades. Sí me preocupa o sí estoy en el sentido de que sí me preocupa, ya que no tienen los conceptos fundamentales o básicos bien definidos, y eso sí me preocupa, ingenieros. A lo mejor con respecto a los colegas que no estuvieron conmigo, pues bueno, habría una pequeña diferencia y diría, bueno, a lo mejor no estuve con ellos, pero los que sí estuvieron conmigo sí me preocupa, porque entonces quiere decir que una de dos, o no me entendieron, o me dieron el avión, o ya se les olvidó de menos de un mes para acá lo que ya vimos, y eso no puede suceder. Entonces, por favor, voy a subir la información, ya la expliqué, todavía me falta explicar el teorema de muestreo y me falta explicar la modulación. Entonces, ya vimos repaso, ya les dejé tarea y lo vimos el semestre anterior. Ya en lo que sigue, ya ahora sí es
absoluta responsabilidad por parte de ustedes en la parte de los conceptos. Bien, el día jueves voy a tener que volver a ir a la escuela. Entonces, otro día perdido para mí con ustedes, por lo cual les quiero proponer lo siguiente. En esta clase que viene, que es el día jueves, para no afectar y seguir con las clases, quería yo pedirles si podemos trabajar el día de mañana, sí, porque tengo reunión, el día de mañana por la tarde, siempre y cuando no interfiera en el caso de sus clases. Nada más por el día jueves, el día viernes también tengo reunión a las 8, me acaban de citar. Entonces no quiero irme atrasando y no quiero dejarles de dar clase y apurarnos. Por estas dos únicas ocasiones sí les pediría que si nos pudiésemos ver por la tarde. Sé y entiendo que ustedes también tienen actividades y esas actividades, al igual que las mías, son respetables. Por lo tanto, les estoy pidiendo nada más su autorización si podemos ponernos de acuerdo para no perder la clase y no irnos atrasando. Entonces, yo les propongo, si ustedes lo permiten, que el día de mañana a la 1 de la tarde podamos hacerlo. Mañana es miércoles. ¿Hay algún problema? Ok. No puedo decir. Ok. Ajá, las 3 podría ser. Bueno, ¿les parece para no afectar con uno o dos que estén que tengan actividades? Bueno, tampoco los quiero afectar. ¿Habría algún problema entonces que pudiese ser a las 3 de la tarde, de 3 a 4, por ejemplo? Para que a las 4 ya podamos comer y no haya ningún problema el día de mañana. ¿Les parece a todos? Profe, nada más sería una hora. Pero no está bien. Sí, nada más sería una hora para que de 3 a 4 nos apuramos, vamos rápido, a las 4 ya nos vamos a comer o ya pueden hacer sus actividades. Sí, profe, está bien. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, jefa, entonces quedó para todos para no atrasarnos. Ese sería el día jueves. El día viernes yo entro a clase tengo con ustedes clase a las 8:30, pero también me citaron en reunión en Zacatenco a las 8 de la mañana. ¿Habría algún problema que también el día viernes por esta ocasión lo podamos hacer de 3 a 4? Creo que el viernes no nos toca clase con usted. Creo que solo son los lunes, es cierto. No, martes y jueves. No sé, estoy confundido con los analógicos. Tienen toda la razón. Perfecto. Sí, entonces nada más sería con ustedes el día de mañana para no afectarlos y tener y atrasarnos. Está bien. Sí, tienes razón, jefa. Gracias por hacerme la indicación. Con los que son los de analógicos, que también con ellos voy a hacer ese cambio. Bien, entonces por esta única ocasión, en lugar de vernos el día jueves, nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde. ¿Es correcto? Perdón, a las 3. A las 3, profe. Sí, a las 3. Espérenme, déjenme anotarlo porque si no, voy a regar el tepache aquí en mi super mega agenda. Entonces, el día miércoles sería que 3 de marzo del 2021 tengo clase digitales a las 15 horas. Perfecto. Ya lo tengo anotado. Si ustedes lo quieren anotar, gustan anotarlo, hagan lo mismo. Yo ya también aquí lo tengo anotado. ¿Les parece? Entonces sí, el día miércoles nos vemos a las 15 de la tarde, de 15 a 16 horas. Rápido, y de todos modos ahorita les voy a dejar algunas tareas para que las vayan trabajando. ¿Vale? Sí, profe.
Bueno, si no hay algún otro comentario, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco su presencia el día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana a las 3 de la tarde. Que tengan un excelente día, buen provecho y nos vemos mañana. Profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Nos vemos. Perdón. Profe. Sí, ¿qué pasó, Baldomero? ¿Podría dictarme los libros que mencionó? Es que... No te preocupes. Sí, no te preocupes. Ahorita los voy a subir a la plataforma. Okay. Para que quien no los tenga los pueda tener. Ahorita en estos 5 o 10 minutitos voy a subir toda esa información, entonces nada más chequenlo en el Classroom, por favor. Sí, profe, gracias. Órale, pues. ¿Algún otro comentario? Ninguno. Bueno, ahora sí, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Bye.